Muchas gracias, presidente, por su tiempo. Gracias. Una pregunta sencilla, ya que está visitando Venezuela. ¿Cómo ha sido la impresión que tuvo de la nueva Asamblea Nacional aquí en Venezuela? Yo esperaba un tránsito, una transición democrática, pacífica, y lo que llama la atención, y es lo que yo he reiterado, en la democracia se gana y se pierde. Y mostrar grandeza en los triunfos es lo normal, ¿cierto? Es lo fácil. Pero lo más importante es mostrar grandeza en la derrota. Y ayer eso no fue lo que vimos en el oficialismo. La percepción es que por primera vez, cuando no tienen el control su decisión fue retirarse del recinto. Y eso no es bueno, porque para eso es la democracia, y especialmente en los regímenes presidenciales. Porque en los regímenes presidenciales, en un régimen presidencial, en estos regímenes por lo general no se tiene la mayoría en los congresos. Yo hablo en mi caso personal, nunca tuve la mayoría, se conformaban las mayorías, se crea la gobernabilidad. Y eso es lo que creo que tiene que aprender y conocer el presidente Maduro. Que con minorías también se puede gobernar, que con minorías también se puede generar gobernabilidad, y que esa gobernabilidad va a permitir ponerse de acuerdo en los problemas fundamentales de este país para salir adelante. Vimos que la minoría que usted menciona en el Parlamento simplemente se retiró y no quiso dialogar, no quiso debatir. ¿Usted vio estando en la Asamblea que no le fue permitido ese debate, o sí se le fue permitido y ellos simplemente no lo aceptaron? Fue permitido absolutamente todo. A ver, porque es que aquí llama la atención, por ejemplo, a mí me llamó la atención, yo que también ya fui senador, cuando se instala el Congreso, el presidente, en el caso colombiano, aquí es el más viejo, ¿cierto? En el caso de Colombia es el por orden alfabético. Y resulta que el presidente simplemente coordina el debate, que de la palabra, se nombra un secretario para que se dé un acta. Pero resulta que ayer le ponían tiempo a la oposición de no poder hablar. No les dieron el tiempo necesario y él se echa un discurso que eso no sucedía. Yo creo que más largo habló ayer fue el encargado simplemente de moderar el debate. Segundo, aquí lo que hubo fueron dos cosas que eran importantes. Se posesiona, viéndolo yo desde afuera, se posesiona la nueva asamblea y el presidente de la asamblea lo que dice es cuál va a ser la agenda legislativa de este nuevo grupo que es la mayoría de la asamblea, y seguro que le iba a dar la palabra al grupo oficialista para que ellos plantearan cuál iba a ser su agenda legislativa para este año que se inició en el día de ayer. Eso es lo normal y lo lógico que exista, y hoy, como está sucediendo, se iniciaba ya el debate normal de la asamblea o el transcurso normal de la asamblea. Ahorita es un tema más amplio. Usted fue presidente y en su experiencia como político, ¿cómo ve actualmente la situación de la izquierda en América Latina? Hemos visto que Argentina decidió cambiar, Venezuela está cambiando. ¿Cómo ve el panorama de la izquierda en América? Yo creo que este primer paso se da en la Argentina, el triunfo de Macri es importante, para mostrar que el modelo político, económico y social que se está viendo en Venezuela, Ecuador, en Bolivia, inclusive hoy en día lo estamos viendo en Chile, no está funcionando. Y yo creo que comienza ese cambio en Argentina. Estamos viendo, curiosamente, en Bolivia el presidente Morales insiste en la reelección continua, indefinida. Yo creo que eso va a cambiar. Yo creo que ya también el pueblo boliviano, lo que estamos viendo es el referéndum, no es tan grande esa mayoría. En Ecuador el presidente Correa ya duda de reelegirse o no reelegirse. Ha dicho que se puede votar la reelección indefinida, pero que él no estaría dispuesto. Ya viene un cambio. En Venezuela ya es el cambio fundamental. El que haya ganado la oposición, 2/3 partes. ¿Cuándo la oposición en Venezuela, en cualquier época de la historia, había tenido 2/3 partes? Nunca. Inclusive la experiencia, porque de lo que hablábamos anteriormente, en Venezuela el presidente Caldera, los dos gobiernos de Caldera fue con minoría en el Congreso, y Venezuela no se acabó. ¿Qué me preocupa a mí? Que en el caso colombiano vamos al revés. Mientras América Latina viene para acá, en Colombia estamos yendo para el otro lado. Lo que estamos viendo hoy en el proceso de paz que hemos criticado, temas como el de la justicia, hoy se está dando un golpe en Colombia a la justicia. Se está revocando la justicia en Colombia, trayendo inclusive jueces internacionales para juzgar a los colombianos. Se está dando un golpe al Congreso. El Congreso le está entregando sus facultades al presidente, se está revocando. Las leyes habilitantes de Chávez son un juego de niños comparado a la ley habilitante que está pidiendo el presidente Santos. Entonces eso es lo curioso. Mientras que estamos viniendo en América, en Sudamérica, estamos viniendo de la izquierda al centro, hoy lo que estamos viendo en Colombia es lo contrario. Regresando a Venezuela,
En la actualidad tenemos que, con la política marxista de Nicolás Maduro, vemos que tenemos una inflación de las más elevadas del mundo, tenemos una escasez de alimentos de un 80%, de medicina de un 70%, tenemos la inseguridad que está destruyendo el país, tenemos casos de impunidad ante hechos violentos de un 90%. ¿Venezuela se estaría enfrentando a una crisis humanitaria? A ver, ¿usted recuerda cuando yo vine aquí en enero? Sí, claro. Que creo que la primera vez que se publica en un Twitter una cola lo publiqué yo. Sí. Como caso curioso que paramos, María Corina Machado me dice, mire, esas son las filas. Yo creí que era un concierto, era un juego de béisbol. Cuando digo, ¿y esas filas qué son? Yo, no, eso es para comprar comida. Que se nos acercan dos niños y yo les pregunto a los niños, ¿y ustedes qué hacen? No, estamos con mi papá desde las 5 de la mañana o 6 de la mañana esperando para que nos vendan comida. Pero estamos muy tristes. Y le digo, ¿y por qué están tristes? Dice, porque ya no hay pollo. Es otra semana sin pollo, otros 15 días sin pollo. Y cuando publico esa foto fue tan viral que me llamó la atención. Porque aquí con toda la falta de la libertad de expresión en Venezuela no se publicaban las fotos, no se podían publicar fotos. Y desde ese momento yo llamé la atención, y especialmente también en Colombia, porque los propios diputados, el diputado Márquez de Táchira me decía, cuando a un colombiano le están vendiendo comida en una cola y descubren que en esa cola hay colombianos, lo sacan a todos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí puede venir una crisis humanitaria de unas dimensiones inimaginables. Para nosotros en Colombia es muy grave, porque las cifras de cuántos colombianos hay en Venezuela, 2 millones, 4 millones, 6 millones se hablan. Imagínese usted un desplazamiento de colombianos hoy hacia Colombia por esta crisis humanitaria. Pero la crisis humanitaria hoy se ha profundizado en una crisis de la salud. Las informaciones que ustedes publican diariamente, los niños muriéndose en los hospitales, que no hay una gasa, no hay un analgésico, no hay un anestésico, los viejos. Hoy yo me pregunto, si ustedes no tienen vacunas, hoy cuántas enfermedades nosotros hemos logrado erradicar, y hoy los niños en Venezuela, el tema del polio, el tema de la viruela, temas que ya están acabados, que no existen en el mundo, pueden llegarse a presentar, y aquí va a haber un problema muy grande. Y el tema social. Por eso yo creo que lo más importante en este momento es de todas formas evitar cómo y de qué forma el país, eso depende del presidente, una gran convocatoria nacional para buscar salir y evitar esa crisis humanitaria de salud y social que en este momento se debe venir hacia Venezuela. En el caso Colombia-Venezuela vimos que hubo desplazamientos, hubo deportados por parte del gobierno en la frontera del Táchira, destruyeron las casas y los deportaron hacia Colombia. ¿Usted maneja alguna cifra o conoce cómo está el comercio bilateral debido al cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela? A ver, está mal, que lógicamente, y el comercio entre Colombia y Venezuela, fíjese usted, un poco para hacer historia. Entre Colombia y Venezuela, ustedes no habían nacido, el tema fundamental siempre era el tema limítrofe, el tema del Golfo. Y nosotros entre Colombia y Venezuela no se hablaba sino el Golfo. Hasta que algún día Luis Carlos Galán, el candidato asesinado, dijo, oiga, ¿por qué no dejamos el Golfo a un lado? Y trabajemos en el tema comercial. El intercambio comercial entre Colombia y Venezuela debía ser en esa época 800, 1.000 millones de dólares. Comenzamos a trabajar en el tema comercial. Yo cuando llego al gobierno creo que estábamos en 3.000, 3.500 millones de dólares. Y llegamos a 5.500. Con el presidente Uribe se llegó casi a 7.000 millones de dólares. Venezuela se convierte en el primer socio comercial de Colombia, por encima de los Estados Unidos. Y un día pelean el presidente Chávez y el presidente Uribe, y hoy el comercio, creo que estamos en los 1.200 millones. ¿Quién se afecta? Los empresarios venezolanos, los agricultores venezolanos, los empresarios colombianos, los agricultores colombianos. Un intercambio de 7.000 o 7.500 millones en 1.000 o en 1.200 millones, los primeros perjudicados somos los venezolanos y los colombianos. Segundo, con este cierre de la frontera, yo siempre he dicho que a mí me llama la atención que la canciller venezolana y la canciller colombiana se están volviendo imaginativas cuando las soluciones están. Las soluciones están ahí, que son las comisiones que en los últimos 30, 40 años hemos tenido entre Venezuela y Colombia para resolver nuestros problemas. Está la comisión de vecindad para resolver todos los problemas económicos entre los dos países. Están las combifrones, que son las comisiones bilaterales de las fuerzas militares de Venezuela y de Colombia, de la policía de Venezuela y de Colombia para resolver nuestros problemas de la frontera. Las relaciones entre los colombianos y los venezolanos siempre fueron las mejores para precisamente trabajar en la seguridad de la frontera. En el tema inclusive limítrofe, ahí hay una comisión, si queremos seguir resolviendo nuestros problemas limítrofes. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pensando la canciller en Colombia y la canciller en Venezuela? ¿De qué nuevos mecanismos cuando los mecanismos están ahí? Segundo, usted sabe que estos cierres de la frontera no acaban con el intercambio.
o no acaban ni siquiera con el contrabando, porque aquí lo que se genera son focos de corrupción. Yo lo que, además porque me lo han dicho parlamentarios aquí, me lo han dicho diputados en Venezuela, nos han dicho que hoy, si antes había 10 trochas o 15 trochas para sacar los productos de contrabando, hoy en día debe haber 100 trochas o 200 trochas y se van corriendo y no hay el personal. ¿Y qué pasa? Que para que pueda salir contrabando de Venezuela hacia Colombia y de Colombia hacia Venezuela, lo que pasa es que pagando. ¿A quién le pagan? Pues a las guardias nacionales, al ejército, a la policía, para efectivamente continuar con eso y con ese flujo. Entonces esto hay que tener mucho cuidado. ¿Qué creo yo que es importante? Que ya la nueva asamblea levante los estados de excepción, se normalice la frontera, utilicemos los medios y los mecanismos que históricamente tenemos y estoy seguro que el problema entre Colombia y Venezuela se va a resolver. De esto es lo que se trata. No puede ser posible que no se le permita a un venezolano ir a comprar medicinas en Colombia cuando su niño se está muriendo. Eso no tiene razón de ser. El tema de la gasolina, ese es un tema que hay que controlar, lógicamente, y hay que trabajar sobre ese tema. Pero todo esto tiene solución. Pero lo importante es que haya ese diálogo entre Venezuela y Colombia para definitivamente levantar el estado de excepción y normalizar esas relaciones en la frontera. Para finalizar, presidente, vemos que el gobierno de Macri, el presidente Macri, principalmente, una de sus propuestas para este nuevo gobierno era activar la Carta Democrática para Venezuela desde la OEA. ¿Eso de verdad es un mecanismo democrático o simplemente es una letra muerta actualmente? A ver, nosotros promovimos en nuestro gobierno, inclusive con el presidente Chávez, la Carta Democrática. Firmamos con Chávez la Carta Democrática nosotros en el 2001. Pero es una carta que hoy en día es letra muerta. Hoy lo que estamos viendo, ¿quién no puede decir que hay presos políticos en Venezuela? O existe libertad de expresión en Venezuela, el mundo lo conoce, que se están violentando diariamente. El propio secretario de la OEA, porque es que hay contradicciones. El señor Almagro, secretario de la OEA, manda una carta a Venezuela, al Consejo Nacional Electoral, diciéndole: nosotros tenemos dudas de 18 páginas, en 18 páginas, sobre lo que era la legitimidad del proceso electoral del pasado mes de diciembre. Todavía no hay respuesta. Todavía no hay respuesta. Y los propios países, a ver, si los propios países nombran un secretario y ese secretario es el que pone en evidencia ante el mundo la falta de garantías electorales en Venezuela, y no hay ningún país que haya reaccionado. Porque si no están de acuerdo, díganlo. Oiga, señor secretario, usted envía una carta al Consejo Electoral venezolano hablando de las fallas, ¿cómo así? Explíquenos qué está sucediendo. O estoy a favor o estoy en contra. Ningún país habla. Segundo, la convocatoria del Consejo Permanente de la Carta Democrática de la OEA para hacer un análisis de la Carta Democrática. ¿Qué significa? No es que vamos a ir a sancionar o a Venezuela o a Colombia, no. Hay unas denuncias de violaciones a la Carta Democrática. Le piden al Consejo Permanente que envíe una misión para que haga ese análisis y ese estudio. Y después el Consejo Permanente tomará las decisiones. Pero yo creo que es muy importante activarla. Yo creo que es muy importante que se sienten a pensar. Fíjate el golpe judicial de estos días. No pasa absolutamente nada. Se nombran 20 suplentes y 13 principales del Tribunal Supremo de Justicia y no pasa absolutamente nada. Se denuncia ante el mundo ese tipo de violaciones, ante el organismo, ante la región, y no pasa absolutamente nada. Muchas gracias por su tiempo, presidente, y nuevamente agradecer que haya estado aquí en la oficina de lapatria.com. Muchas gracias.